tal? Muy buenas noches, amigos de Contragolpe. Gusto en saludarles en este miércoles aquí en KPFK 90.7 FM Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Como todo el mundo sabe, el próximo sábado vamos a tener una celebración más del 5 de mayo. Esa famosa batalla en la cual los mexicanos le ganan a los franceses en 1862, pero que al día siguiente los franceses nos dieron hasta por debajo de la lengua. Si no, ahorita me lo va a corregir aquí el invitado que tenemos esta noche en Contragolpe para hablar un poquito acerca de esta celebración, de esta fiesta, que la verdad de las cosas es que acá se confunde mucho en Estados Unidos porque creen que lo manejan como la independencia de México, como la fiesta central del patriotismo mexicano, y se confunde mucho con lo que es la independencia. Siento que no es así. Se celebra más en los Estados Unidos que incluso en diferentes partes de México. Y se hacen celebraciones en la Casa Blanca y suelen los presidentes invitar a cantantes mexicanos, en fin. Pero tengo en mis manos un libro que se llama El 5 de Mayo, An American Tradition, una tradición americana. Ya desde el título es muy interesante porque estamos hablando de una tradición americana, no en términos continentales, sino en términos de como le llaman acá los Estados Unidos, ¿no? América. Entonces, siendo que América es todo el continente. El autor del libro es el doctor David H. Bautista. Él es epidemiólogo, pero desde hace muchísimo tiempo se ha dedicado a la investigación histórica, precisamente pues haciendo investigación de la epidemiología, y ahora actualmente se dedica a esto, a la investigación, profesor de medicina también, y está aquí en el estudio de Contragolpe para platicarnos acerca, fíjese, de esta celebración el 5 de mayo. Doctor, gracias por aceptar la invitación de venir aquí un placer. A Contragolpe. Obviamente yo no he leído el libro, es la primera vez que lo tengo en mis manos, pero ¿por qué es importante su libro? ¿Por qué le dedicó estas cuántas páginas son? Son 200. 200 páginas a una batalla donde los mexicanos le ganan a los franceses. Y luego regresan los franceses. Y luego regresan los franceses y boom, durísimo, ¿no? Durísimo sí. Contra los mexicanos. ¿Por qué le dedica usted este libro a esa fecha? A esa batalla. Yo, pues, soy chicano, soy nacido aquí en Los Ángeles, soy angelino, y toda mi vida, pues, se ha festejado el 5 de mayo. Era universitario en la Universidad de California en Berkeley en los años 60 y comenzamos un festejo de música de salsa en el Teatro Griego de UC Berkeley. ¿Qué tiene que ver con la batalla de Puebla? Y han llegado esa última ola de inmigrantes que parece que ya se acabó, según leo en las noticias. Los inmigrantes siempre me han preguntado a mí, pero ustedes, ¿por qué festejan tanto el 5 de mayo? Y entre los chicanos, pues nadie sabe. O sea, es un festejo para emborracharse o a veces dicen que no es la independencia de México, no, esas son las fiestas patrias. Pero ¿por qué se festeja? Y de hecho, se festeja por todo Estados Unidos, de Los Ángeles hasta Boston. Ahora se festeja mucho hasta en Canadá, en Vancouver, en Toronto. Sí. Y se festeja por todas partes. Y en México casi nada. Fuera de Puebla no es un festejo nacional. Mi pregunta que le haría, ¿quiénes lo festejan o quiénes organizan ese festejo? ¿Los mexicanos, los chicanos en los Estados Unidos o los mexicanos que han emigrado a Canadá? ¿O lo festejan, lo organizan más incluso anglosajones? ¿O cómo va la cosa? Bueno, de hecho, el festejo, como vamos a ver en esta entrevista, el festejo del 5 de mayo, de hecho, es un festejo popular. Nadie es dueño del 5 de mayo. La independencia de México, el 16 de septiembre, es un festejo oficial, rige el cónsul, hay una presencia oficial por gubernamental parte del Estado mexicano. Ya sea el presidente, alcaldes, cónsules. O sea, es un festejo oficial, mientras que el 5 de mayo, desde un principio, ha sido más un festejo popular, festejado por los latinos que se encuentran aquí residentes en California. Le hago una pregunta, ¿es una necesidad enorme por parte principalmente de los mexicanos acá en California, en los Estados Unidos, de recuperar un poquito, no sé, la memoria histórica, de recuperar un sentido de identidad ante la vulnerabilidad de perder su identidad en tierra extraña, o por dónde va la cosa? No comenzó por eso. No comenzó por eso. El festejo del 5 de mayo tuvo su comienzo acá en California, acá en Los Ángeles, debido a la guerra de secesión de los Estados Unidos, o sea, la famosa guerra civil. Sí. Y de hecho se comenzó a festejar por las políticas que apoyaban y que se oponían la población latina aquí de California. O sea... A ver, perdón que le interrumpa, está diciendo un dato muy importante que hay que registrar para nuestra audiencia. A mí me sorprende el dato porque la verdad lo desconocía, ya lo conozco porque usted nos lo va a explicar. El 5 de mayo tiene su origen
en la guerra de secesión, en la famosa guerra civil entre el norte y el sur, Eso es. aquí en los Estados Unidos. Ese es un gran dato. Ahora explíquenos por qué, cómo es que está el origen del 5 de mayo en algo tan importante en la historia de los Estados Unidos, la guerra de secesión. Bueno, entonces hay que ver la historia de California siendo parte de la República Mexicana. En 1810, de hecho, el 16 de septiembre va el padre Hidalgo, toca la campana, la vivan, que la mueran y todo eso. Y menos de 2 meses después, en 1810, emite su primer proclama, y en esa primer proclama dice que, entre otras cosas, una vez que tengamos la independencia, vamos a abolir la esclavitud de México. Es una institución medieval, no tiene lugar en una república moderna. Pionero en la medida, ¿no? En eso sí. Pionero en la medida de eso. Y además dijo que iba a abolir la ley de castas, ser mestizo, mulato, no iba a importar indio, europeo, todos iban a ser ciudadanos de la República Mexicana. Eso fue 1810. Sí. California, por supuesto, formaba parte de la República Mexicana y esas eran las leyes que regían aquí en California. Sí. No había esclavitud y había igualdad de las razas. Sí. Entonces llega a Estados Unidos, pues la famosa guerra con México, o como dicen en México, la invasión norteamericana, depende de qué lado uno lee su historia. No, Sí. pues en términos estrictamente históricos, la invasión norteamericana a México. ¿Y sabe qué he dicho por quién? Por un personaje importante incluso en la guerra de secesión, Abraham Lincoln, que le dijo al presidente sí. Polk, a James Polk, que le dijo, a ver, dame una prueba de dónde carambas. Ahí, permítame si usted me quiere contradecir, pero ahí sí fue claramente, incluso Polk, desde la convención del partido de él en Baltimore, ya estaban planteando la invasión a México desde el punto de vista del destino manifiesto. Eso sí se ¿Ya? sabe, pero se Entonces, blanquea la historia. Se blanquea la historia. Entonces, se inventaron su rollito ahí para invadir México y con la cosa de llegar de mar a mar, ¿verdad? En esta visión del destino manifiesto como pueblo elegido, como la Nueva Jerusalén. Pero en fin, no es el tema, pero me conozco ese tema. Sí, eso sí. Pero como digo, se blanquea todo eso. Sí, en sí, la sí, historia que a mí lo me hacen enseñaron, bonito, así como el lavado de dinero, lavado de la historia. En la primaria se llama la cesión mexicana, que México dijo, aquí yo no quiero esos territorios, aquí Falso. se los regalo. Y que se vendieron por 15 millones y qué tal. No, totalmente falso ese. Pero sin embargo, qué sí. Había una población mexicana, eran ciudadanos de la República Mexicana. Correcto. Ahora son ciudadanos a partir de 2 de febrero, bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, son ciudadanos ahora de los Estados Unidos. Correcto. Pero hablan el español, Sí. comen pues frijoles, tortillas, tienen las mismas familias, o sea, Sí. toda su vida sigue igual. El único cambio es que ya son ciudadanos de otro país. Y que se les iba a garantizar la posesión de sus propiedades, de la tierra. Y la lengua y todo. Y la lengua y todo, Okay. sí, correcto. Porque California, de hecho, gracias a que tuviera ya una población hispanoparlante, de hecho, entró como estado bilingüe. Los latinos aquí, los ex ciudadanos mexicanos, ayudaron a escribir la Constitución del Estado de California y contenía unas cosas muy interesantes, que California entró como estado bilingüe, Sí. que toda ley, todo Sí, decreto sí, se sí. publicaba en inglés y en Exactamente. español, que California entró como estado libre, que no iban a admitir la esclavitud, y de hecho la entrada de California a la Unión Norteamericana, de hecho, desequilibró el balance entre los estados esclavistas y libres, y de hecho llevó a la guerra de secesión 10 años más tarde. Y además daba derechos de propiedades a las mujeres casadas gracias a las leyes mexicanas, y también hubo provisión para que un hombre no blanco se hiciera ciudadano del estado de California, mientras que en otros estados no, uno tenía que ser blanco, 100% o no eres ciudadano. Exactamente. Ahora, una vez terminada la Constitución, se descubre el oro y llega la década de la fiebre de oro. La fiebre del oro. Yo creo que ya sabían que había oro acá, ¿eh? Esa es mi teoría de la conspiración. Pero en fin, ya sabían. Hubo un Y después descubrimiento de que- aquí en San Fernando en 1842. Ahí está, ay, por supuesto. Entonces después dijeron ya, ahora esto es nuestro, venga a nuestro reino. Y tal vez con el petróleo quieren hacer algo similar ahora que andan escasos de gas, de petróleo. A lo mejor. Pero volviendo al tema, Sí. de hecho, se descubrió el oro en 1848
Y de hecho, los primeros gambusinos eran de México, Centro y Sudamérica. Hemos hablado de los famosos 49ers del año de Los 49, 49ers. pero de hecho un año antes entraban los 48ers, los que llegaban de 48 de México, pues seguían llegando por el camino del diablo que daba desde Sinaloa hasta acá, hasta San Francisco, en la Alta California. Dieces de miles de gambusinos con sus familias, pues sus esposas, sus niños, caminaban desde México a California a buscar el oro. Miles más llegaban por buque de vela y luego por buque a vapor de todos los puertos, desde Guaymas, en el norte, hasta Acapulco, hasta Panamá, hasta Callao, hasta Valparaíso, hasta Talcahuano. Porque la noticia se llevaba por buque de vela de California en 1848 a través de toda la costa del Pacífico, rondeando el Cabo de Hornos y luego llegando al norte a Nueva York 9 meses después, pero por 9 meses pues llegaban cantidades de gambusinos. Y aquí, por supuesto, platicaban en español con los californios, todos iban a buscar el oro. Y lo primero que hicieron fue publicar periódicos en español, comenzando en 1851 con La Estrella de Los Ángeles. Ahora, Sí, me sí. iba a preguntar. Sí, porque después de que me metí con esto de James Polk y toda esta cosa de la pérdida del territorio mexicano, siento que lo saqué de carril a la hora de explicar nuevamente la conexión entre el 5 de mayo y la Guerra de Secesión. Siento que ahí todavía me gustaría que lo explique un poquito más porque Ahí vamos. lo saqué de rumbo. No Bueno. estamos Perfecto. llevando buen rumbo. Ok, bueno. De hecho, exactamente, porque ya siendo ciudadanos del nuevo país, ahora, por cosas de semanas, ahora inmigrantes de México, si habían llegado semanas antes, nada más iban de una parte de México a otra. Ahora cruzan una frontera. Y en los periódicos de habla español, continuamente los latinos aquí se maravillan. Aquí Estados Unidos dicen que es el país más avanzado, etcétera, que somos retrógradas, qué sé yo. Pero ¿cómo que su constitución permite la esclavitud, mientras que en toda América Latina, una vez alcanzada la independencia, hemos abolido la esclavitud? Pero ¿cómo permite la esclavitud? Sí. Y peor, el precio que sacaban los estados sureños esclavistas por la admisión de California como estado libre era la ley del esclavo fugitivo, que permitía al amo del esclavo, si un esclavo se escapaba, se fue al norte a un estado libre, el amo ahora, con esa ley, podía ir al estado libre y sacar su esclavo y llevárselo de regreso a un estado esclavista. O sea, en efecto, se extendía la esclavitud hasta un estado libre. Pero los latinos podían leer también al mismo tiempo. Se estaba escribiendo la Constitución de México de 1857, la de reforma. Y esa Constitución otra vez enfatizó la abolición de esclavitud de territorio mexicano. Y además, ya que tenían la ley del esclavo fugitivo, un esclavo que pisaba terreno mexicano se quedaba libre para siempre. Para siempre. Para siempre, jamás. Sí. Otra cosa que también les golpeaba a los latinos, la actitud de la Constitución de Estados Unidos, que solo los hombres blancos tenían derechos, que tenían sufragio, que podían ser ciudadanos. Incluso la propiedad, ¿no? En algunas áreas nada más, ¿no? Sí, ¿verdad? Ser dueños de propiedades. Y con el fallo de la Corte Suprema en el caso de Dred Scott, también en 1857, eso era como un balde de agua fría en la cara de los latinos, porque Dred Scott, un esclavo, pues africano, se escapó de su amo lo fue a buscar, entonces Dred Scott, pues le puso una demanda y la Corte Suprema le dijo a Dred Scott, en primer lugar, la Constitución de Estados Unidos permite la esclavitud, no hay problema. En segundo lugar, tú no eres hombre blanco, tú no tienes derecho de meter demanda, no tienes derecho. Tú no tienes ningún derecho civil bajo la Constitución de Estados Unidos. Bueno, los latinos somos mestizos, ¿no? Raza de bronce. Claro. ¿Ok? Entonces los latinos comentaban, pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Somos mestizos, somos mulatos, somos raza de bronce, no somos tan blancos como George Washington. ¿Qué de nosotros? ¿Somos ciudadanos o no? ¿Somos propietarios o no? Y entonces la política de esclavitud y de racismo
De hecho, se iba subiendo en Estados Unidos y los latinos preguntándose, ¿pero dónde quedamos nosotros? Nos dijeron que era una constitución avanzada, más avanzada que las nuestras. Y los latinos también podían leer la Constitución de Reforma de México que se publicaba aquí en Los Ángeles y podían leer que otra vez la nueva Constitución de México reenfatiza que todos somos ciudadanos dentro de la República Mexicana a pesar de origen racial. Así que hubo un contraste. Muy marcado. Muy marcado, brutal, un choque. Ok, entonces llegamos a la elección de Abraham Lincoln a la presidencia. Y los estados del sur, aunque a pesar de que les habían otorgado pues la ley fugitivo, el fallo de Dred Scott y todo eso, ellos temían que Abraham Lincoln no iba a defender la institución de esclavitud con el vigor que ellos querían ver, porque la Constitución de Estados Unidos nada más permitía la esclavitud. No lo exigía, sino la permitía. Y también permitía la supremacía blanca. Y con la elección de Abraham Lincoln, los estados esclavistas dijeron, ese Abraham Lincoln no nos va a defender como queremos, así que el único recurso es salir de Estados Unidos, formar una nueva nación con una nueva constitución que de hecho nombra y protege para siempre jamás la esclavitud y la supremacía blanca. Y así lo hicieron. Salieron de Estados Unidos, dijeron, formaron una nueva nación con una nueva constitución que protegía la esclavitud para siempre. Entonces estalla la guerra de secesión. Y ahí está la conexión. Ya vamos. Hay que entender que la población latina del lejano oeste de California, Oregón y Nevada aumentó de como 10,000 al entrar en vigor el Tratado de Guadalupe Hidalgo hasta entre 80 y 100,000. Sí. Y la población total de California ni era 250,000. O sea, éramos una gran minoría, sí, pero componíamos un 40% de la población. Así que al estallar la guerra de secesión, los latinos dijeron, ¿a quiénes vamos a apoyar? ¿A los confederados para mantener la esclavitud y la supremacía blanca? No tiene sentido eso, ¿no? Sí. O entonces vamos a apoyar a Abraham Lincoln, el ejército de la Unión. Queremos abolir la esclavitud en toda la nación y queremos que todos seamos iguales racialmente ante la ley. Así que apoyaban a Lincoln. Y muchos latinos ingresaban al ejército de la Unión, a la caballería. De hecho, había unidades de caballería hispanoparlante aquí en California, en Nuevo México, en Texas. Wow. Y había muchos soldados de infantería, había muchos marineros. De hecho, la medalla de honor, Abraham Lincoln comenzó la medalla de honor congresional durante la guerra de secesión y 2 latinos se la ganaron. Y el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos era un latino bilingüe bicultural. El primer almirante de los Estados Unidos. De la Marina de Estados Unidos, David Farragut. ¿David Farragut? Farragut. Wow. Un buen apellido catalán. Así que los latinos apostaban todo a favor del norte de la Unión. Pero en el primer encuentro entre el norte y el sur, gana el sur, pierde el norte. Y en cada batalla, después de eso, siempre ganaban los confederados y perdían los del norte. Y entonces los latinos comenzaban a preocuparse. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos ganar? Y si gana el sur, ¿qué de nosotros? Y muchos pensaban, las cosas ya no pueden ponerse peores. Y fue precisamente en este instante que las cosas sí se pusieron peor. Por la guerra de secesión no se podía reforzar la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe. Entonces, el emperador de los franceses, Napoleón III, viendo eso, y él nunca fue amigo del norte de Estados Unidos, dijo, ahora sí yo puedo expandir mi imperio. ¿A dónde voy? Vamos a México, nos debe Juárez algo. Y era una suma muy insignificante. ¿Y qué vamos a hacer en México? Bueno, ¿quién necesita democracia? Es una idea que ya no suena. Mejor las testas coronadas, los reyes. ¿Qué saben los demócratas? Entonces vamos a acabar con democracia en México, imponer un rey, y ese rey entonces va a cooperar con los sureños, con los confederados. Esa fue su idea. Entonces llega él con la alianza triple,
luego los La triple británicos, alianza, luego los británicos, los españoles, sospechando al emperador de los franceses, se salen y entonces el proclama de Orizaba al monte, dice que desconoce la autoridad de Juárez, etcétera, etcétera, que tiene el respaldo de los franceses y el ejército francés va marchando desde Orizaba hacia México a derrocar a Juárez. Y por supuesto los latinos aquí en California cada día, todos los días podían leer los sucesos tanto de la guerra civil o guerra de secesión en el este y ahora también en la guerra en el sur, en México, contra los franceses. Y parecía que el emperador de los franceses iba a ganar esa intervención y el 5 de mayo sus tropas estaban tan solo a 60 millas de la Ciudad de México. De México, sí. Y muchos latinos ya se desanimaban. No solo nos van a ganar los confederados, ahora los franceses. Bueno, sabemos todo lo que pasó el 5 de mayo de 1862. Ya, con el general Zaragoza. El tejano, era un tejano. Pero hay que entender cómo impactó aquí. En México, bueno, como usted acaba de decir, pues el ejército mexicano le ganaba al ejército francés y ya. Y luego regresaron los franceses un año después. ¿Y qué? ¿Para qué festejar? Sí. Aquí en California, en el lejano oeste de Estados Unidos, las noticias llegaban como 3 semanas después, como el 27 de mayo de 1862, llegaban las noticias de lo que había sucedido el 5 de mayo en frente de la muralla de Puebla. Y fue como un relámpago, un rayo en la noche. Sí. De repente, la noticia, ¡ganamos! Sí. Pero no fue que simplemente el ejército mexicano había ganado, sino por primera vez desde que comenzó la guerra de secesión, por primera vez el ejército de libertad y democracia por fin le ganó una victoria grande al ejército de esclavitud y elitismo. Fue lo que le significó aquí. No, tremendo. Porque lo veían desde el comienzo de la guerra de secesión, era como otra batalla más, pero por fin ganamos. Y a los latinos aquí en California los ejércitos a tal grado que de hecho decidieron cómo ayudamos a Juárez y formaron la primera red de organizaciones comunitarias latinas aquí en California que se llamaban las Juntas Patrióticas Mexicanas. Y en cada localidad se formó una junta para recaudar fondos cada mes para mandar las primeras remesas a México para ayudarle a Juárez a comprar pues sus armas, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y había 129 localidades aquí en California y Nevada y Oregón que habían formado una Junta Patriótica Mexicana. Una Junta Patriótica Mexicana. Nada más déjeme recordarle a la gente que estoy platicando con el doctor David H. Bautista, autor del libro El 5 de mayo, An American Tradition, una tradición americana. Y verdaderamente me tiene embobado con esta explicación brillante, genial que nos está dando de un episodio de la historia muy, muy importante que desgraciadamente pues no vamos a estas raíces, vamos al festejo así muy superficial, con los colores, los tamales, los bailables y yupi yupi, pero no nos vamos a este contexto histórico que usted nos está dando. Qué maravilla, realmente. Yo lo desconocía, le soy sincero. Pero lo vamos a cambiar. Siendo el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, de aquí en adelante queremos que todo el mundo se dé cuenta por qué festejamos. ¿Por qué se festeja? Y antes de que continúe con la cuestión, ¿dónde puede la gente? Entre ellos yo, porque este libro pues se lo va a llevar el doctor, pero yo lo quiero comprar. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo podemos conseguir este libro? Literalmente acaba de llegar a los almacenes de la editorial University of California Press. Sí. Tienen su página de web. Usted puede ir y ordenar varias copias. En línea, varias en copias. Línea. Perfecto. ¿Está nada más en inglés? Hasta la fecha sí, pero estamos trabajando una traducción en español. De hecho, tal vez con la Benemérita Universidad de Puebla. Veremos. Sería excelente. ¿Qué otra universidad podría ser? Se puede ordenar en Amazon.com ahora, pero Amazon.com les dice que no está disponible hasta mediados de mayo. Les repito el nombre del doctor para que lo escriban para las personas que yo sé que están escuchando y están interesados en... es David, luego la E ¿de qué es? De Emeterio. David Emeterio, pero nomás está la E, punto, y luego el apellido es H-A-Y-E-S Bautista.
O sea que es David Hayes Bautista. Apellido compuesto. Apellido compuesto. El 5 de mayo, An American Tradition. Verdaderamente, caramba, estoy impresionado. O sea que las primeras remesas en este panorama que nos narra era para armar, para que Juárez pudiera defender a México. Las remesas. Sí, impresionante, ¿no? Y una vez que los latinos aquí se dieron cuenta del poder convocatorio de la memoria del 5 de mayo, sí. Había 129 juntas patrióticas mexicanas. Se juntaban cada mes para recaudar fondos y en cada junta, cada vez que se reunían, había 2 o 3 discursos y casi cada discurso en una línea u otra decía, y el 5 de mayo en la batalla de Puebla, bla, 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 libertad contra esclavitud, democracia contra elitismo. Así que cada mes las gentes oían, mientras podían leer de otra derrota del Ejército del Norte y otra derrota y otra derrota. Y de hecho tambaleaba la presidencia de Lincoln. Muchas gentes ya no querían apoyar la guerra de secesión, que no valía la pena, que no valía tanta sangre, que no valían pues ni el dinero ni sus hijos. Ya más de 200,000 hombres se habían muerto por esa época. Así que los latinos aquí del oeste decidieron utilizar la memoria de la batalla de Puebla del 5 de mayo para levantar el ánimo del público norteamericano a apoyar Lincoln y seguir y proseguir la guerra de secesión hasta su fin. Así que el año después, 1863, hubo la primera conmemoración. El año pasado, 1862, en Puebla, el 5 de mayo, y se festejaba en todo el oeste. Toda la guerra de secesión se festejaba. Fíjese que yo menospreciaba un poquito el festejo y ya me cambió usted completamente la... Es la idea. Esa es la idea. Tiene su historia. Ya empezó por mí. Yo a partir de ahora voy a festejar el 5 de mayo de manera distinta. Debidamente. Yo lo menospreciaba, sinceramente, me pareció un poco ridículo. Como de esta historia de bronce, así como para exaltar un falso... Y ahora con lo que usted está diciendo, tiene raíces verdaderamente importantes, muy dignas de celebrar. Es un festejo creado por latinos de Estados Unidos. Pero que se entrevera de manera muy importante con ciertos anglosajones que lo celebran también. Yo decía, bueno, pero ¿de dónde sacan esto? Y con banderas de ambos países, pero ya está dando usted la explicación. Sí. Hay una justificación histórica tremenda. De hecho, a ver si me trae este libro, páselo, le voy a enseñar algo. Hombre, tremendo. Realmente importante lo que nos está diciendo usted esta noche aquí en Contragolpe. Lo aprecio mucho que lo esté haciendo. A ver. Sí, ahí está. Y ya apoyaban tanto la guerra contra los franceses como la guerra contra los confederados. Aquí vemos. Aquí está, para los que no lo están viendo acá por el video, aquí estamos viendo el Partido de la Unión. A ver, usted explíquenos. Luego Abraham Lincoln, Andrew Johnson, Samuel Brannan. En 1864, Lincoln tuvo que reelegirse y la guerra le había ido, pero pésimo. De hecho, 2 meses antes de la elección, Lincoln, pensando que no iba a ganar, no podía ganar, de hecho, escribió su carta de resignación. De renuncia. Uh-huh. Pero los latinos, como usted puede ver en ese anuncio, apoyaban mucho a Lincoln. Había manifestaciones grandes. Y lo que me gusta del anuncio que hay en mi libro, animando el voto en pro de Lincoln, es que utiliza las dos banderas de México y de Estados Unidos. Aquí está. Animando el voto en pro de Abraham Lincoln. Sí, tremendo. Y gracias a este esfuerzo y otros, gana Lincoln y él puede proseguir la guerra de secesión hasta su fin como unos 6 meses después. Uh-huh. Y luego, en 65, se termina el periodo de presidencia de Juárez y él tiene que reelegirse. Y los miembros de la Junta Patriótica Mexicana en el norte de California, en San Juan Bautista, donde está el Teatro Campesino ahora, de hecho le escriben una carta a Juárez pidiéndole, queremos apoyarle, que rogamos que nos sean permitido votar en las elecciones de usted y que nuestros votos sean contados. Pidieron el voto en el exterior 1865. 1865, fíjese. Así que gracias a tanto ánimo y gracias a esas organizaciones, se involucraban todos los latinos, no eran solamente los mexicanos.
había aquí en Los Ángeles, el presidente de la Junta Patriótica Mexicana era un colombiano, Pío Quinto Dávila. En San Francisco, un oficial de la Junta Mexicana era un chileno, Felipe Fierro. Y en el pueblo minero de Hornitos, en el condado de Mariposa, el secretario de la Junta Patriótica Mexicana era un salvadoreño, Juan Vicente Martorell. Pues qué impresionante. ¿Cuál es la lección de todo lo que nos está diciendo hoy para la relación México-Estados Unidos hoy? Todo esto que nos está narrando. ¿Cómo puede iluminar el presente este ejercicio histórico que usted ha hecho tan enorme, tan bien documentado, a lo que está pasando hoy? Quiero enfatizar que la raíz del festejo del 5 de mayo no fue simplemente un orgullo simplemente cultural, vamos a comer unos tacos. No, por eso le digo, es mucho más profundo. Fue por los valores políticos Exacto. que regían aquí en California siendo parte de México, sí, que siempre nos hemos adherido a esos valores, a la libertad contra la esclavitud, a la igualdad contra alguna forma de elitismo. Sí. Y son tan necesarios esos apoyos hoy en día porque hay grupos que nos querían quitar nuestro voto por sus reglas de identidad y qué sé yo, querían quitarnos nuestra historia, quieren quitarnos pues casi hasta de ciudadanía. O sea, hay que seguir la batalla. Sí, en Tucson, Arizona, hay libros prohibidos en este momento. Uno de ellos tiene que ver con la historia precisamente de los chicanos, que yo lo tengo, 450 años de algo así, ahí lo tengo. O el de señor Acuña, aquí de la Universidad de Northridge, ¿no? América Ocupada, en fin, libros que están prohibidos y que van justamente este tipo de decisiones en sentido contrario a lo que es el espíritu de la celebración profunda del 5 de mayo. Recobremos ese espíritu histórico del 5 de mayo. De hecho, quiero regresar a lo que digo yo, el OG 5 de mayo, el original. El original que fue por nuestros valores políticos, la unión entre los latinos. Pero ¿cómo le va a hacer? Porque para que se recupere esta memoria y para que haga cambiar a más gente, como ya lo hizo cambiar con respecto a mí en esta breve entrevista, ¿cómo le va a hacer? Con la publicación del libro no creo que sea suficiente. Ahora hay que impulsar ese espíritu y recuperar la memoria histórica a través, de charlas, de más participación de medios de comunicación, en fin, ¿cómo le va a hacer? Eso es precisamente, de hecho, por eso escribí el libro y lo publiqué en una editorial académica, la Universidad de California, porque entonces lo que se publica, pues, es a base de investigación, no son inventos míos. O sea, todo con mis referencias, mis fuentes de datos, etcétera, etcétera. ¿Usted es pionero en esta investigación o hay gente que ya lo habría planteado así? A que sepa yo, no hay otra persona, pero ojalá que pronto que haya muchos más, porque cada estado tiene su estado. Sí. Oiga, ¿usted nace dónde? Aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles. ¿De padres? Pues mi madre era, pues, mexicoamericana. Ella nació en Arizona. Mi padre era anglosajón. ¿Su padre anglosajón? Sí, de eso viene el Hayes. Pero sí hablaba el español bien. Vivía en El Paso. En El Paso. Vaya, o sea que usted es hijo de esta realidad, de este encuentro México-americano. Totalmente. Y con este libro que justamente está buscando rescatar eso. ¿Y usted qué piensa actualmente de México, de la situación que está viviendo México, a la luz de todo este conocimiento histórico y esta pasión que le veo, que cuando entró aquí al estudio, no pensé que iba a tener esta pasión para hacer algo de la historia, algo tan ameno, tan sabroso, tan bien platicado? Soy un simple epidemiólogo. Simple epidemiólogo. ¿Qué piensa de la situación actual? Le decía yo de acá, por un lado, la persecución ahora de los indocumentados, todo esto que está ocurriendo, de que algunos quieren que no sea, ya ves, Samuel Huntington, que sacó, el académico ese ya murió, pero que sacó un libro pues bien racista en contra de los mexicanos, viéndolos como... Y bien equivocado. Sin base de datos. Sin base de datos. Nada más eran sus opiniones. Opiniones, pero queriendo de revestirlo de un academicismo, un punto de vista de una agenda así un poco, y después de eso se desataron todas estas leyes, ¿no? Todas estas leyes antiinmigrantes que irían en contra de lo que sería el espíritu precisamente de esto que narra su libro. Por eso quiero que se festeje el 5 de mayo. Claro. Y va más allá de simplemente lo que sucedió en Puebla el 5 de mayo, involucra pues el papel que jugamos nosotros, los latinos de Estados Unidos, que hemos jugado a partir, pues, de la Primera Guerra, ni la invasión norteamericana, sino la invasión de Florida, de Luisiana. O sea, Estados Unidos nos adquirió. México, como digo, produce mexicanos. Aquí en Estados Unidos, y yo soy nacido aquí,
Estados Unidos produce latinos y tenemos vínculos muy fuertes, no solo con México, sino también con Centroamérica, con Sudamérica. Somos americanos todos. Oiga, usted evidentemente conoce murió aquí Howard Zinn, el historiador. Conozco su obra. Hizo obras muy importantes también para que los estadounidenses puedan conocer, porque la historia se manipula mucho. Oh, sí. Según quien la escribe, según quien le interesa, sí. ¿No? ¿Cómo lograr entrarle a la historia para buscar lo que verdaderamente ocurrió? Bueno, es lo que acabo de decir sin intentar hacerlo. Yo soy epidemiólogo. Yo estudio pautas de enfermedades, de infartos cardíacos, de hepatitis, lo que sea. Es lo que hago yo. Y las políticas de salud, etcétera. Es que quise saber algo de la epidemiología histórica, cómo era la mortalidad infantil de los latinos durante la época de la fiebre de oro. Y entonces mi fuente de datos, como todavía no se manejaba bien las actas de nacimiento ni tampoco las actas de defunción, mi fuente de datos eran los periódicos en español publicados a partir de 1851. Yo nada más iba buscando, pues, anuncios de nacimientos, de bautizos, sí, de confirmaciones, primera comunión, etcétera, etcétera. Y mientras yo sacaba los datos que no existían en la prensa en inglés, o sea, es igual hoy, usted puede leer el Los Angeles Times, ni se daría la menor idea de que la mitad de Los Ángeles es latino. Simplemente no aparecemos en las páginas de Los Angeles Times. Sí. Pero si usted lee la opinión, es como un universo paralelo. Sí. Ocurría lo mismo hace 160 años. Así que mientras sacaba yo los datos, en las columnas alrededor de los datos, leí la ley del esclavo fugitivo. ¡Ay, caray! Y la famosa ley de los greasers. ¡Ay, caray! Y ahora el fallo de Dred Scott. Y ahora John Brown ataca a Harper's Ferry ahí en Virginia. Ahora el armamento confederado hace fuego. Ahí fue usted descubriendo, se fue apasionando, se fue metiendo y terminó escribiendo este libro. Pues tuve que compartir esa historia. Pues lo vamos a leer y aquí vemos imágenes de don Benito Juárez, de Abraham Lincoln. Pues ya, apasionante. Ojalá que lo publique también en español porque para no estar sacando mi diccionario a cada rato. Y en español. Doctor, pues le agradezco muchísimo que haya venido esta noche aquí a Contragolpe el 5 de mayo. Ahora sí ya, como dirían en inglés, make sense, an American tradition. Perfectamente bien documentado. Le agradezco y se lo regreso porque se lo va a llevar a una plática. En Long Beach City College. En Long Beach City College, allá estará dando una plática el doctor en torno a su libro. Gracias por estar esta noche. Y a ver si José Benavides te pones algo, pero de esa época. ¿Podemos descubrir? ¿Le puedes sugerir algo? ¿Poner ahorita una música de esa época? ¿La buscamos? Adiós, mamá Carlota. Adiós, mamá Carlota. Está perfecto. A ver cómo va. Cántela tantito. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. A ver, ¿qué más? Sígale, doctor, hombre. No, entonces me pongo a bailar. No, pero tengo los audífonos todavía igual descubrimos que también es buen cantante y ahora también. No. Gracias, pero doctor. pero gracias, muy bien. Gracias, Okay, buenas noches.